Ok, en esta parte vamos a hacer entonces un proceso para encontrar una fórmula para encontrar la derivada de otra manera que me permita entonces determinar la derivada en cualquier punto de una función. O sea, una fórmula en donde yo digo, ¿cuál es la derivada en 4? Y sustituya el 4 en esa fórmula. ¿Cuánto es la derivada en 20? Y agarro el 20 y sustituyalo en la fórmula. Y así puedo encontrar la derivada en cualquier x teniendo una fórmula. ¿Okay? Vamos a ver, ¿verdad?, la idea que teníamos. Y simplemente lo que vamos a hacer, esto es para que vean gráficamente qué es lo que voy a hacer. Pensemos en la misma idea, tengo una función, tengo un puntito, que es un a, f de a. ¿Okay? Quiero calcular la pendiente de la tangente, pero para eso entonces uso la secante. F de x, ajá. Y de ahí fue donde obtuve la formulilla anterior. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a decir que a esta distancia que está, digamos, alejado el x de la a, a esa distancia, ¿qué tan alejado está la x de la a? La voy a llamar h. Una distancia h. Entonces, estoy diciendo que h va a ser la distancia que está el a del x, bueno, o el x de la a. H va a ser x menos a. ¿Qué estoy haciendo en el fondo? Bueno, lo que voy a hacer es un cambio de variable en el límite. Estoy haciendo un cambio de variable en el límite anterior. Ok, entonces, en algún momento, en el límite anterior, voy a tener que cambiar x del cambio de variable. Aquí lo puse como tendencia, perdón. Aquí es un cambio de variable. H lo estoy cambiando por x menos a, es un igual. Entonces, x es a más h. Y si x tiende a A, entonces, sustituyendo mi cambio de variable, la x por la A, h tendería a 0. Tal y como hacían, tuvieron que haber hecho cambios de variable en límites, tal y como hacían los cambios de variable en límites. Entonces, la derivada en A va a ser límite, ya no va a ser cuando x tiende a A, sino cuando h tiende a 0. Entonces, límite cuando h tiende a 0, f de x, pero x lo estoy cambiando por a más h, menos f de a, dividido entre x menos a, pero x menos a fue lo que llamé h. Y vean que me deshice de la variable x. Ya en este caso la derivada esta la definición esta que estoy usando, la fórmula que me está quedando, no tiene x por ningún lado. Entonces yo puedo decir, bueno, esto calcula la derivada en cualquier a, ¿verdad?, en cualquier valor de a. De hecho la podría dejar así, pero usualmente entonces uno dice, bueno, entonces esto me calcula la derivada en cualquier x. Esto es límite conforme h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Esta es la fórmula más conocida y digamos que más utilizada para calcular la derivada de una función en cualquier punto x. La anterior también se puede usar, por ahí en el folleto yo les menciono cómo. También esa se puede utilizar para calcular la derivada en cualquier punto, pero es más común, más conocida esa de abajo. Entonces, lo que les decía, con esta fórmula yo puedo encontrar una expresión que me da la derivada en cualquier x. Una vez que yo encuentre esa fórmula, ya puedo encontrar la derivada en el x que yo quiera. Véanlo en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Ok, calcule o determine, debería ser, bueno, calcule una fórmula para encontrar la derivada de la función f de x igual. Voy a coger la misma función de antes pensando para que vean cómo puedo encontrar la pendiente que acabamos de encontrar en 4, pero ahora primero voy a encontrar una fórmula general. Que calcule una fórmula para encontrar la derivada de esta función en cualquier x y determine la derivada en 4, que fue lo que hicimos anteriormente. Calculemos la derivada en 16, calculemos la derivada en 20. Entonces, esta fórmula lo que me permite es calcular una o encontrar una expresión que me va a dar la derivada en el punto que yo quiera. Lo voy a calcular como límite conforme h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Ok, esto es límite cuando h tiende a 0 de... El primero me dice, coja el criterio de la función, ¿verdad? El f, la función f, y en el criterio cambie el x por x más h. Entonces aquí en vez de esta x voy a escribir x más h. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener? La raíz de x más h. Menos la función, tal y como me están dando raíz de x. Y esto queda dividido entre h. Ese es el límite que tengo que calcular. Nuevamente, límite 0 sobre 0. No sé si se acuerdan, cuando yo tengo un límite y hago un cambio de variable, en realidad no quito esa forma indeterminada, o sea, vuelvo a caer en una forma indeterminada. Entonces, forma 0 sobre 0. ¿Cómo lo saco? Racionalizando en este caso. Entonces voy a decir, bueno, racionalizo. Voy a multiplicar arriba y abajo por la raíz de x más h más raíz de x. Voy a hacer un poquito más despacio para seguir los cálculos. Esto me va a quedar límite conforme h tiende a 0 de arriba x más h menos x dividido entre h que multiplica la raíz de x más h más raíz de x. Ok, empiezo a cancelar cosas. La x se cancela con el menos x. Arriba me quedó solamente h, voy a escribirlo aquí. Usualmente este paso me lo brinco. Arriba solamente quedó h y abajo quedó h que multiplica la raíz de x más h más la raíz de x. Ok, cancelo las h's. Y ya me quedó un límite que sale por sustitución directa, ¿verdad? Si h tiende a 0, bueno, arriba lo que tengo es un 1, y abajo si h tiende a 0, este h de aquí se va para 0. Entonces abajo me queda raíz de x más raíz de x. 2 raíz de x. ¿Okay? La derivada de raíz de x es 1 entre 2 raíz de x. ¿Así? La derivada en cualquier punto es 1 entre 2 raíz de x. Otra forma de escribirlo, si yo derivo raíz de x, me da 1 entre 2 raíz de x. Este prima significa como que estoy derivando esa expresión. Y esto me da la pendiente de la recta tangente en cualquier punto que yo quiera. Por ejemplo, el que hicimos antes. Yo puedo encontrar la pendiente en 4. Simplemente voy y sustituyo en esa fórmula. Da 1 entre 2 raíz de 4. Eso da un cuarto, que fue el que encontramos en el ejemplo anterior. Pero con la formulilla yo puedo encontrar entonces de una vez, sin tener que volver a hacer un límite, la derivada, por ejemplo, en 16.
Claro, 1 entre 2 raíz de 16, 1/8. No tuve que volver a calcular un límite para calcular la derivada en 16. Con el límite, con el ejemplo anterior o con la fórmula anterior, sí hubiera tenido que calcular un límite para cada uno de estos valores que estoy obteniendo. ¿Cuánto da 20? De ahí 1 sobre 2 raíz de 20. Ok, estoy encontrando una fórmula general para determinar la pendiente de la recta tangente en el punto que yo quiera. Algunos aspectos importantes. Voy a recalcar otra vez. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Mucha gente confunde, ¿verdad? En su cabeza dice, la derivada de la recta tangente. No, la derivada no es la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Okay, eso es importante recalcar. Y vamos a terminar esta partecita diciendo un poco sobre notación. Okay. La derivada se denota de muchas formas distintas. Una que ya puse y que vamos a utilizar mucho es f' de x. Esa es como muy conocida. La otra que es muy conocida es la derivada de f con respecto a x. Esa hace explícito cuál es la variable que tiene la función. Muy útil más adelante, aunque no es exactamente el mismo símbolo, pero muy útil más adelante cuando estén trabajando con funciones en varias variables en cálculo 3. Por el momento, bueno, sí, es interesante y tiene también una, digamos que una connotación muy de cambio. Van a ver en los ejemplos de las aplicaciones de la derivada que una de las aplicaciones es resolver problemas de tasas de cambio. Entonces, esta es como, o representa como mucho movimiento o cambio físicamente hablando. Esto es como ver cómo cambia f, el diferencial de f, o sea, cuál es la diferencia de f, cómo se mueve f, cómo cambia f, conforme se va moviendo x. Eso es una derivada también. Yo voy viendo cómo cambia la y conforme va cambiando la x. Entonces, esta es otra notación. Eventualmente vamos a utilizar en algunos momentos como esta que usé aquí. Entonces, esa es como decir así, que yo estoy agarrando una función y la estoy derivando. Eso es cuando yo pongo la función, escribo la función. De pronto esto también en la otra notación se puede escribir así. Voy a derivar con respecto a x la función f de x. En algunos casos se usa d mayúscula, la derivada de f. Cuando lleven, creo que en este momento, ¿verdad? No sé cuánto les falta para llevar el curso de ecuaciones diferenciales, pero en ecuaciones diferenciales utilizan mucho esta notación en alguna parte del curso. Eso es derivada también. Y bueno, esas son las que en este momento me recuerdo. No sé si estoy dejando alguna por fuera. Vamos a revisar un toquecito mi PDF para ver si estoy dejando alguna anotación por fuera. Bueno, Y' es también lo usual. Sí, esas son como las notaciones usuales. Y bueno, tal vez nada más me faltó poner una que es como Y usualmente se escribe o Y es igual a f de x, entonces también ustedes pueden encontrar Y'. Y' es una notación usual para representar la derivada. Okay, todo eso significa lo mismo. La primera derivada de la función en general en un x. Y vean que lo que me da la derivada en general, aquí lo vemos en esta formulita, lo que me da la derivada es una función. ¿Okay? La derivada de una función me da otra función.
La derivada de raíz de x es 1 entre 2 raíz de x. Okay, muy interesante. Esa función van a ver más adelante también en las aplicaciones que esta función me da mucha información de la función original. Okay, van a ver ahí en las aplicaciones de derivada, van a ver unas aplicaciones muy interesantes. Tal vez aquí, antes de que regrese Marco, de pronto tal vez vemos algunos teoremas por ahí vacilones, donde se ve qué información me da la derivada con respecto a la función original. Ok, voy a